Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir leyendo Frankenstein de Mary Shelley. Y ahora vamos por el capítulo 8. Vamos. Pasamos unas tristes horas hasta las 11 en que se inició el proceso. Mi padre y el resto de la familia estaban obligados a concurrir como testigos. Los acompañé hasta la corte. Durante toda aquella burla terrible a la justicia sentí la tortura en la vida. Debía decidirse si el resultado de mi curiosidad y mis manejos ilegales eran causa de muerte para dos personas. Una, un niño sonriente lleno de inocencia y alegría. La otra, asesinada del modo más terrible, con todos esos agravantes infames que convertían al crimen en un hecho para ser recordado por su horror. Justine era también una joven que tenía cualidades como para ser feliz. Ahora todo se resolvería en una tumba, y yo era el culpable. 1000 veces hubiese preferido cargar con la culpa antes que Justine, pero no estaba cuando se produjo y habrían tomado mis declaraciones como testimonio de un alienado, de modo que no hubiese salvado a quien estaba padeciendo por mi culpa. Justine se mostraba serena, llevaba un vestido negro y su expresión atractiva tenía ahora un rasgo de belleza, producto de solemnidad de sus sentimientos. Parecía confiar en su inocencia y se mantenía calma a pesar de que era el blanco de las miradas de repudio de miles de personas. Todos los buenos sentimientos que alguna vez su belleza había sugerido estaban acumulados en los espectadores al imaginar el horrible crimen que le acechaban. Estaba tranquila, pero esa tranquilidad era producto de un gran dominio. Así como su confusión fue atribuida a su culpabilidad, ahora estaba obligada a demostrar coraje. Cuando entró en la sala, su mirada recorrió el lugar rápidamente, descubrió dónde estábamos instalados. Las lágrimas parecieron empañarle los ojos cuando nos observó, pero prontamente recordó el ánimo y una mirada de afecto pareció confirmar su absoluta inocencia. Comenzó el juicio y una vez que el fiscal dio su acusación fueron convocados varios testigos. Varios hechos extraños llevaban a perjudicarla y sin duda incidirían en aquellos que no contaran, como yo, de las pruebas de su inocencia. La noche del crimen había estado fuera de su casa y por la mañana una mujer que tenía un puesto en el mercado la había visto cerca del lugar donde hallaron el cuerpo del niño asesinado. La mujer le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar, pero Justine se comportó de modo muy raro y dio una respuesta confusa. Alrededor de las 8 regresó a la casa y cuando le preguntaron dónde había pasado la noche, respondió que había estado buscando al niño y preguntó con una ansiedad si se sabía algo de él. Cuando le mostraron el cuerpo sin vida, sufrió un ataque de histeria y tuvo que guardar cama durante varios días. Luego presentaron la imagen que la criada había encontrado en uno de sus bolsillos y cuando Elizabeth confirmó, con voz vacilante, que era la misma imagen que le había colocado en el cuello al niño. Una hora antes de su desaparición, un murmullo de indignación y horror recorrió la sala del tribunal. Justine fue llamada a ejercer su defensa. A medida que el proceso avanzaba, su expresión recibía alteraciones, sorpresa, horror, padecimiento. Luchaba a veces con el llanto, pero cuando se le obligó a prestar declaración, se dominó y se expresó con voz audible, aunque entrecortada. Dios sabe, dijo, que soy inocente, pero no pretendo que mis palabras me absuelvan. Mi inocencia se apoya en una explicación simple de hechos que me condenan, y espero que el carácter que siempre tuve inclinen a mis jueces a interpretaciones favorables allí donde las circunstancias aparecen dudosas. Luego contó, con permiso de Elizabeth, había pasado la noche del crimen con una tía que vivía en Chêne, una aldea a una legua aproximadamente de Ginebra. A eso de las 9 encontró un hombre que le preguntó si él había visto al niño perdido. La noticia le preocupó y se pasó varias horas buscándole como las puertas
de Ginebra estaban cerradas, tuvo que quedarse guarecida en un establo, sin llamar a los moradores que la conocían. Pasó la mayor parte de la noche sin dormir, observando, y recién a la madrugada creía haber dormido algo. Unos pasos la hicieron despertar. Estaba amaneciendo y la joven reanudó la búsqueda de mi hermano. Si había pasado cerca del lugar donde yacía el cuerpo lo ignoraba. Que se confundiera ante la pregunta de la mujer del mercado no debía llamar asombro, pues estaba sin dormir y le preocupaba el pobre William. Con respecto a la imagen, no tenía ninguna respuesta. Yo sé, continuó la infeliz víctima, cuánto pesa en mi contra esa circunstancia fatal, pero no estoy en condiciones de aclararlo. Al manifestar mi total ignorancia, solo me quedaba conjeturar acerca de las causas más probables de que alguien lo pusiera en mi bolsillo. Pero me veo impedida de hacerlo porque creo no tener enemigos. Y nadie puede haber sido tan malvado como para buscar mi propia destrucción. ¿Fue el asesino el que puso allí la imagen? Desconozco que haya tenido oportunidad de hacerlo. Y si tuvo esa oportunidad, ¿por qué quiso robar la imagen para desprenderse de ella tan pronto? Entrego mi causa a los jueces, aunque no tengo demasiada esperanza. Pido llamen a algunos testigos para que hablen de mi carácter, y si estos testimonios no logran quitarme la acusación, que se me condene, aunque no quisiera mi salvación sobre mi inocencia. Llamaron a varios testigos que la conocían de años y todos hablaron bien de ella, aunque el repudio al crimen hizo que sus declaraciones fueran vacilantes y dichas con poco énfasis. Elizabeth se dio cuenta de que el carácter excelente de la joven y su conducta irreprochable no le serviría de nada a la acusada, de modo que aunque se hallaba muy agitada, pidió permiso para dirigirse al tribunal. Soy la prima del niño muerto, o más bien su hermana, porque fui criada por sus padres y viví a su lado desde que nació y aún desde antes. Quizá parezca deshonesto que hable en esta ocasión, pero cuando veo que alguien puede morir por la cobardía de lo que dicen ser sus amigos, necesito expresar lo que siento. Conozco perfectamente la personalidad de la acusada. He vivido bajo el mismo techo, una vez durante 5 años y otra vez durante 2. Siempre me pareció una criatura sumamente bondadosa. Cuidó de la señora Frankenstein, mi tía, en su última enfermedad, y demostró siempre el afecto más profundo y los cuidados más eficaces. Y luego cuidó a su propia madre en una penosa dolencia, de tal modo que recibió la admiración de todos los que la conocen. Luego volvió a la casa de mi tía, donde todos la aprecian mucho. Amaba al niño que ahora ha muerto y se comportaba con él como una madre cariñosa. Me atrevo a decir que a pesar de todas las pruebas acumuladas, confío en su inocencia. El acto por el cual se la condena no ha podido ser objeto de tentación. En cuanto a ese medallón, que es la prueba principal, si ella lo hubiese querido, se lo habría entregado con gusto. Tanto es lo que la aprecio y quiero. Las palabras enfáticas de Elizabeth provocaron murmullo de aprobación, pero era una expresión que tenía que ver con su intervención y no algo a favor de la pobre Justin, contra la cual la opinión pública se había inclinado con particular violencia, acusándola de ingratitud. La propia acusada lloró ante las palabras de Elizabeth, pero se mantuvo en silencio. Durante todo el proceso mi estado de desesperación llegó a límites extremos. Creía en la inocencia de Justin, conocía lo que había sucedido. Podía ser que el demonio que había asesinado a mi hermano, nunca dudé de esto, se divirtiera llevando a la muerte a un inocente. No podía soportar el horror de mi situación, y cuando comprendí que tanto el pueblo como el semblante de los jueces ya habían condenado a la infeliz víctima, salí de la sala acosado por el dolor. La tortura que sufría la acusada no era nada comprobable con la mía. A ella le sostenía su inocencia, pero mi pecho, en cambio, era destrozado por el remordimiento y esas garras parecían no querer soltar su presa. Pasé una noche de terror. A la mañana siguiente fui al tribunal, tenía los labios de la garganta resecos. No me atreví a preguntar, pero me conocían y el funcionario adivinó la causa de mi visita. Ya se habían depositado los votos, todos la consideraban culpable. Justin había sido condenada. No puedo describir lo que me causó. Antes sentí horror
y he tratado de explicarlo, pero las palabras no dan a la idea justa. La persona que me recibió me comentó que Justin había confesado su culpa. Esta prueba no era necesaria en un caso tan claro, dijo, aunque me alegro que así haya sucedido. Ningún juez gusta de condenar a un reo con pruebas circunstanciales por más contundentes que sean. Era una noticia extraña que no esperaba. ¿Qué podía hacer? Quizá mis ojos me habían engañado. ¿Estaba tan demente como el mundo creía si yo revelaba el secreto? Me apuré a volver a mi casa. Elizabeth me esperaba con ansiedad para saber el resultado. Prima, respondí, se ha resuelto como los temíamos. Todos los jueces prefieren que sufra 10 inocentes y no escape un culpable, pero ella ha confesado el crimen. Fue un gran golpe para la pobre Elizabeth, que había confiado ciegamente en la inocencia de la muchacha. Ay, dijo, ¿cómo podré volver a creer en la bondad, Justin, a quien amaba como una hermana? ¿Cómo pudo exhibir esa sonrisa inocente cuando nos traicionaba? Sus ojos llenos de bondad parecían incapaces de maldades y culpas. Sin embargo, ella ha cometido un crimen. Poco después supimos que la víctima quería ver a mi prima. Mi padre no tenía interés de que ella fuese, pero expresó que lo dejaba en consideración de Elizabeth. Sí, dijo Elizabeth, iré aunque sea culpable, y tú, Víctor, me acompañarás. No me atrevo a ir sola. La idea de esta visita me aterraba, pero no podía negarme. Llegamos hasta la celda oscura y vi a Justin sentada sobre un montón de heno y en el rincón más alejado. Tenía las manos atadas y su cabeza descansaba sobre sus rodillas. Se puso en pie en cuanto nos vio entrar y cuando nos dejaron solos con ella, se arrojó a los pies de Elizabeth. Sollozaba amargamente, mi prima también lloraba. «Ah, Justin», exclamó, «¿por qué te llevaste mi último consuelo? Confiaba en tu inocencia, y aunque me sentía desdichada, no sufría como sufro ahora. ¿Tú crees también que soy tan mala? Te unes a los enemigos que la acosaban y me acusaban de asesina». Su voz estaba opacada por los fuertes sollozos. «Levántate, pobre niña», dijo Elizabeth. «¿Por qué te hincas si eres inocente? No soy tu enemiga. Te creí siempre inocente a pesar de las pruebas, hasta que oí que habías confesado tu culpa. Dices que la versión es falsa. Ten por seguro que solo tu confesión puede destruir mi confianza». «Sí, es cierto que confesé, pero he mentido. Confesé para que me diesen la absolución, pero ahora esa mentira pesa sobre mí, porque todos los pecados que me perdone Dios, desde que fui condenada, mi confesor me asedió, me amenazó permanentemente hasta que me puse a pensar si no era el monstruo que él describía. Amenazó con excomulgarme y arrojarme al fuego del infierno si yo seguía negando mi culpabilidad. Querida Elizabeth, no tenía a nadie que me ayudara. Para todos yo era una condenada, perdida en la ignominia. ¿Qué podía hacer? En un mal momento mentí y ahora me siento miserable». Se interrumpió por los sollozos y luego continuó. «Pensé horrorizada que ustedes iban a creer que aquella Justina, a quien la señora honró con su cariño y que todos amaban, era capaz de cometer un crimen que solo el demonio pudo haber perpetrado. Querido y amado William, bendito niño, pronto te veré en el cielo donde todos seremos felices, y eso me consuela ya que voy a sufrir infamia y muerte. Ah, Justin, te pido disculpas por haber desconfiado de ti. ¿Por qué confesaste? Pero no te desesperes, mi querida, no temas. Demostraré tu inocencia, ablandaré los corazones de la piedra de tus enemigos con mis lágrimas y mis rezos. No morirás. Tú que fuiste mi compañera de juegos, mi amiga, mi hermana. En el caldazo, nunca podría soportar esa desgracia tan horrible». Justin movió la cabeza. «No le temo a la muerte», dijo. «Ese dolor es cosa del pasado. Dios me dará fuerzas y valor para aguantar lo peor. Abandono el mundo triste y amargo, y si me recuerdas y piensas que he sido condenada injustamente, me resignaré al destino que me espera. Aprende, querida amiga, como estoy aprendiendo yo, a aceptar la voluntad del cielo». Durante toda la conversación yo estaba recluido en un rincón de la celda donde
desde donde podía ocultar la angustia que me invadía, desesperación. ¿Alguien se atrevía a hablar de eso? La pobre víctima que al día siguiente debía atravesar el límite entre la vida y la muerte. No sentí un dolor tan profundo como el que yo sentía. Mis dientes hicieron un ruido y un gemido brotó desde lo más hondo del alma. Justin se sobresaltó cuando comprendió el origen de ese ruido y se acercó y me dijo: «Querido señor, ha sido muy amable en visitarme. Espero no crea en mi culpabilidad». No le pude responder. «No, Justin», dijo Elizabeth. «Él cree más que yo en tu inocencia. Ni siquiera cuando oyó que habías confesado lo creyó». «Se lo agradezco de corazón. En estos momentos experimento mucha gratitud hacia aquellos que piensan en mi bondad. Cuán dulce puede ser el afecto para una infeliz como yo. Borra la mitad de mis desdichas. Siento que puedo morir en paz, ahora que ustedes me consideran inocente». La pobre muchacha procuraba darnos ánimo. Había obtenido la resignación que buscaba, pero yo, el verdadero criminal, sentía que en mi pecho el ser maligno continuaba su obra. Esa obra que no tenía esperanza ni ningún consuelo. Elizabeth lloraba y se sentía feliz, pero padecía el dolor de la inocencia como esa nube que tapa la luna por un instante, le quita su resplandor. La angustia y la desesperanza estaban en mi corazón. En mi interior habitaba un infierno que no podía extinguir. Me quedé durante varias horas al lado de Justin y dificultosamente Elizabeth pudo abandonarla. «Desearía morir contigo», dijo. «No podré seguir viviendo en este mundo doloroso». Justin se mostró animada, aunque no podía contener sus lágrimas. Abrazó a Elizabeth, habló con una emoción que tampoco podía contener. «Adiós, querida Elizabeth, mi bondadosa amiga. Quiera el cielo bendecirte y preservarte en su bondad. Que sea la última desdicha que vas a sufrir. Vive, sé feliz y derrama la felicidad sobre los otros». Y a la mañana siguiente Justin murió. La elocuencia dictada por el corazón de Elizabeth fracasó para sacar a los jueces de su convicción en la criminalidad de esa santa sufriente. Mi apelación apasionada y furiosa sobre ellos no fue detenida en cuenta, y cuando recibí sus frías respuestas y oí sus razonamientos indiferentes y crueles, la confesión que había preparado murió en mis labios. Podría echarme encima el mote insano, pero no podía revocar la sentencia que cayó sobre mi desdichada víctima. Ella apareció en el caldazo como una asesina. Desde la tortura de mi corazón volví a contemplar la pena silenciosa y profunda de mi Elizabeth. Esto también era mi culpa, y el dolor de mi padre y la desolación de este hogar, que antes era alegre, también se debía a la tarea de mis manos 3 veces malditas. Gemidos, infelicidad, pero no serían tus últimas lágrimas. Nuevamente se alzará el canto funerario y el sonido de tus lamentos. Otra vez se oirá. Frankenstein, el hijo, el compatriota, el amigo bien amado, él que derramaría cada gota vital de su sangre para cuidarlos. El que no tiene más pensamientos ni alegrías que aquella que puede reflejarse en los seres que ama. El hombre que desea bendecir y entregar su existencia al servicio de ellos. Es causa de dolor, es quien impulsa a derramar lágrimas innumerables. El hombre que se sentirá ampliamente feliz si el destino se sintiera complacido con lo que sucedió hasta allí, y si terminara la destrucción antes de que la paz del sepulcro fuese el fin de tan horribles y tristes dolores. Así habló mi alma cuando la veía desgarrarse por el remordimiento, el horror y la desesperanza, contemplando a los seres que amaba condolerse en vano sobre las sepulturas de William y Justin, las primeras víctimas más impotentes de mis tenebrosas artes. Espero les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.